Jóvenes, muy buenos días. Hoy es lunes 31 de mayo, ya fin de mes. Vamos a continuar con estas actividades de esta semana. Quiero recordarte que en la última reunión de Zoom, en la anterior, la última fue este viernes pasado. Quiero recordarte que te comentaba de que no se había logrado en su totalidad el aprendizaje esperado de la práctica anterior, que tiene que ver con convertir una leyenda en un guión teatral. ¿Okay? En esta reunión te comentaba que se te iba a proporcionar una nueva leyenda y que en base a eso, como a manera contada, en base a eso tú ibas a hacer ahora el guión, tu versión, ibas a distribuir, a organizar, mejor dicho, la trama en escenas o actos de acuerdo a como tú lo considerabas pertinente. Y bueno, en esta leyenda que yo te voy a agregar, no se incluyen los diálogos, por lo tanto, vamos a hacer esa parte que tú pudiste haber realizado en la práctica anterior, en donde se cuenta la historia, pero pues para hacer más interesante este guión, porque recordemos que en el guión tiene que haber una participación de parte de los personajes, tú vas a incluir los diálogos de lo que crees ellos o las palabras que crees que ellos intercambiaron en estas escenas, ¿ok? La leyenda, entonces, que escogí es la siguiente. La busco. La leyenda se llama La leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿verdad? Aquí está, tú lo tienes por ahí en tu compilado y dice así. Había una vez una princesa tlaxcalteca llamada Iztaccíhuatl, que quedó flechada por el apuesto y guerrero de su pueblo, Popocatépetl, y a este le pasó lo mismo. Eran tiempos de guerra entre tlaxcaltecas y aztecas, pero antes de partir a la batalla, Popocatépetl se puso listo y pidió la mano de esta bella doncella. El padre se la concedió con la condición de que regresara de la guerra sano y salvo para que se pudiera casar con su hijo. Llevaron a cabo lo acordado mientras la princesa Iztaccíhuatl esperaba impaciente a su amado. Sin embargo, sucede que un rival de Popocatépetl, que también estaba enamorado de la joven, engañó a Ista diciéndole que Popo había muerto en la guerra. Ante tal noticia fue tanto el dolor de Ista que se dice murió de tristeza. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que poco tiempo después regresó Popocatépetl victorioso de aquel combate, feliz porque se iba a casar cuando le dieron la fatal noticia de que su prometida había muerto. Popo lo único que quería era honrar el amor de ambos, que ambos se tenían, por lo que se le ocurrió fue crear una enorme montaña para elegir o erigir la tumba de Ista bajo el sol. Colocó el cuerpo de su amada en la cima de la montaña y él de rodillas velaba su sueño eterno con una antorcha en la mano. Con el tiempo la nieve cubrió ambos cuerpos hasta que se formaron dos montañas, uno junto a la otra. Se dice que cuando el Popocatépetl se acuerda de su princesa Iztaccíhuatl, tiembla y su antorcha vuelve a encenderse. Por esto este volcán aún sigue arrojando fumarolas de humo. Ok, ¿qué quiere decir? Bueno, esta leyenda habla sobre estos dos volcanes, ¿verdad? Y para que nosotros tuviéramos más información, precisamente como decía ahí en nuestra actividad pasada, que investigáramos su referente histórico, lugar, la época, ¿verdad?, en que se desarrolló esta leyenda. Estos fueron los datos que se encontraron. Dice que los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl son la segunda y tercera montaña más alta de México. El primero es el Pico de Orizaba. El Popocatépetl se eleva a más de 5.540 metros sobre el nivel del mar y el Iztaccíhuatl alcanza los 5.286.
Ambos volcanes están en el Parque Nacional de Iztaccíhuatl. Popocatépetl Soquiapan, es el área natural protegida de las más antiguas del país desde 1935 y que en el 2010 fue declarada por la UNESCO como la Reserva de la Biosfera. El volcán Iztaccíhuatl no ha tenido erupciones desde 1868. Ojo, aquí dice que desde 1868 no ha habido erupciones, ¿verdad? Y en la parte de arriba dice que fue declarado como un patrimonio, ¿verdad? En 1935. No hay que confundir las fechas. Iztaccíhuatl, el nombre de esta doncella, es una palabra de origen náhuatl que significa Iztac, blanca, y Cíhuatl, mujer blanca, aunque es más común que se le llame la mujer dormida. Su nombre proviene del náhuatl y significa el monte que humea, se refiere a Popó, significa humear, y Tepetl, montaña que humea. Ok, esa es la definición. Entonces, tenemos esta información que nos va a ayudar a la hora de obtener los datos para contestar algunas de las tablas que habíamos incluido en la página anterior, en la práctica anterior, perdón. Luego de que leímos la leyenda, entonces vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata la leyenda? Creo yo que ya vimos la respuesta, ¿verdad? De estas dos montañas conocidas que de repente vemos mucho en la televisión que tuvieron algún cambio, ¿verdad? Alguna erupción. ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué época creen que transcurre la historia? ¿Qué elementos maravillosos se mencionan en la leyenda? ¿A qué lugares reales y acontecimientos históricos hace referencia? ¿Cómo describe la vida de los personajes? ¿Mencionan algún elemento que se haya convertido en un símbolo del lugar? Y a todo esto, nada más pensemos que la leyenda pues se trata de el amor de la doncella, ¿verdad? Y de un guerrero que cuenta la leyenda. Cuando muere la doncella, pues el guerrero viene, ¿verdad?, a querer rendirle un homenaje a su amada, y es por ello que decide convertir su tumba, o sea, armar su tumba en una montaña, ¿verdad? Pero que dice que tirado sobre el suelo, ¿verdad?, de rodillas y triste, sumamente triste. Llegó el tiempo en que cuenta la leyenda que el hielo cubrió, ¿verdad?, ambos cuerpos, la tumba de esta doncella, y que se convirtieron entonces en estos volcanes que hoy en día, cuando hay algún cambio, es como si hubiera como si los volcanes humearan, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como algún cambio geográfico, un cambio físico, ¿verdad? Pero ellos lo asimilan mucho con la historia, pues se habla de que estos pertenecían a algunas sectas o algunos grupos étnicos, mejor dicho, algunos grupos étnicos como el de los aztecas y los tlaxcaltecas, ¿verdad? Y cómo su vida en ese tiempo estaba prácticamente basada en que el hombre pedía la mano de la mujer al papá, el papá accedía, puesto que los hombres eran como una especie como de reyes, ¿verdad? En donde ellos decidían quién iba a ser la mujer que los iba a acompañar a lo largo de su vida, ¿verdad? Los elementos que se mencionan en la leyenda, pues menciona esta montaña en donde se dirigió para darle sepultura a su mujer, menciona el significado de las palabras o de sus nombres, ¿verdad? Que sin duda son un referente para conocer dichos lugares hoy en día. Mencionan los lugares que dice que fue en México, ¿verdad? Es en México, en el parque, están ahora, dice que están depositados, más bien fueron conocidos porque, pues sí, porque prácticamente dice aquí, fueron parte de una reserva, ¿verdad? Fueron parte de estos lugares, estos volcanes fueron parte de una reserva que
que se encuentra en el Parque Nacional Iztaccíhuatl, llevó ese nombre, y que Popocatépetl, Soquiapan también fue conocido un lugar después en nombre a este guerrero, ¿verdad? Es prácticamente lo que tenemos de información hasta ahorita. Hay que responder estas preguntas. El día de mañana continuamos con la actividad. Recuerden que vamos a realizar entonces un guión teatral y que tenemos que poner atención para completar nuestras tablas o esquemas. Nos vemos hasta el día de mañana.